yo voy a hablar hoy día un poquito de Kafka y de la judeidad de Kafka, porque es una cuestión que he echado en falta y que he hecho en falta todo el tiempo cada vez que se habla de Kafka. Voy a empezar con una pregunta al estilo rabínico o de literatura judía, y es, ¿se puede leer la obra de Kafka sin su judeidad? Espero que haya alguna respuesta hacia el final. Quisiera destacar la judeidad como un rasgo étnico fundamental dentro de la cultura judía, para la cultura judía, dentro de la que se encuentra la religión judía, puesto que es esta judeidad como rasgo cultural que ha permitido que el pueblo judío se pueda mantener o se haya podido mantener como nación unida durante 20 siglos sin tener un Estado. La segunda razón por la que me parece importante rescatar esta judeidad tiene que ver con lo que hemos hablado muchas veces sobre los riesgos de la centralidad del pensamiento, de la misma manera en que no podemos tratar autoras y autores africanos, hispanoamericanos, asiáticos, despojándolos dentro de su contexto cultural. Pienso que en este caso es exactamente lo mismo. ¿Hasta qué punto entonces podemos desligar la lectura de sus textos del contexto sociopolítico del autor? Es más o menos lo que voy a intentar tratar hoy a partir de un recorrido muy general y muy liviano sobre todo esto. Voy a comenzar advirtiendo que no voy a utilizar los textos de Max Brod por una razón muy simple, parece que estuvieran prohibidos. Se ha acusado muchas veces a Max Brod de haber construido una imagen de Kafka particular. Entonces no lo voy a usar, lo voy a dejar de lado, lo he quitado de mi presentación y voy a comenzar y voy a continuar directamente con los textos de Kafka. La relación de Kafka con su judeidad tiene como texto central para mí la Carta al Padre, Brief an den Vater, escrita en 1919, en la que Kafka describe las tres fases por las que atravesó su identidad judía, ¿no? Es una reflexión propia. La primera fase que descubre Kafka es la infancia. Y en la infancia dice haber tenido un periodo marcado por sentimientos de culpa y de miedo que estaban relacionados con el incumplimiento de sus obligaciones religiosas, ¿no? Las obligaciones rituales. Kafka en concreto cita no acudir con la frecuencia que debía a la sinagoga o no ayunar, y en general no cumplir con las mitzvot, con los preceptos relacionados con el culto. Hay que tener en cuenta que la familia de Kafka era una familia no ortodoxa, es decir, no era una familia observante, practicante, y esa es una de las cosas que más critica Kafka a su padre, concretamente, aunque a su madre también, pero esta carta va dirigida a su padre. Pese a todo, estaba dentro del ámbito judío. Kafka hizo su bar mitzvah a los 13 años, como cualquier niño judío, acudía a las sinagogas de vez en cuando, celebraba Yom Kippur, y algunas otras fiestas, como nos relata en sus diarios y como nos relata en la propia carta. El problema de este periodo de tiempo viene de su culpabilidad al no ser capaz de cumplir con las mitzvot, justamente, ¿no? Y ese incumplimiento él lo sentía en su infancia como un fallar al padre. Fallar al padre, que dentro de la cultura judía significa fallar a la familia, en definitiva, y voy a volver en esto más adelante. El segundo momento que destaca Kafka es el de la adolescencia, y aquí hay reproches que se dirigen al padre, pero también reproches que se dirigen a sí mismo. Aquí. Pero lo interesante de esta etapa es que hay una relación consciente de Kafka con el judaísmo del padre, que él califica como un judaísmo hipócrita. Recrimina al padre que fuera a la sinagoga para juntarse con otra gente, para dar la impresión en definitiva, lo que él cataloga como un falso judaísmo, un judaísmo liviano que de espiritual no tiene mucho, ¿no?
Es un judaísmo de vaga religiosidad, dice él, sin el contenido espiritual esperable, ¿no? Y dice en Carta al Padre, de modo que ese fue el material espiritual que me fue legado. Otra segunda recriminación en esta etapa, que es muy interesante, especialmente importante aquí, es la recriminación al padre de no haberlo mantenido, de no haberlo formado en el hasidismo. El hasidismo es un movimiento religioso ortodoxo, parte del judaísmo, que proviene sobre todo del judaísmo askenazí, del centro de Europa, nació en el siglo XVIII. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el hasidismo es un judaísmo gozoso que tiene mucho más de místico que el judaísmo rabínico normal, digamos, ¿no? Los hasidistas o el hasidismo utilizaban como lengua el yiddish y habían incorporado los contenidos de la Kabbalah, que son los contenidos más místicos del pensamiento judío dentro de todas las ramas de judaísmo que existen, ¿no? Sin dejar de lado la ley judía, la halajá, que es importante para todos los judíos. Entonces es interesante en la medida que Kafka se queja de su padre de no haberle enseñado un judaísmo más espiritual, ¿no? La imagen que nos crea Kafka en este momento es la de un padre iletrado. Dice, habías efectivamente traído un poco de judaísmo de esa especie de gueto rural del que habías salido. Era bien poco, y ese poco ha disminuido todavía bajo la influencia de la ciudad y del ejército. La pregunta que cabe hacerse aquí es si realmente el padre, pese a pertenecer a un grupo askenazí y por tanto a la tradición hasidista, era capaz de hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso parece que en ese momento Kafka no es un punto importante. En la propia carta queda muy clara esta figura del padre iletrado, del padre que ha emigrado del pueblo, que no es el ideal de Kafka, por supuesto. Él era muy culto y se era privilegiado en ese sentido. Y en este momento Kafka hace un paralelo entre las dos ramas de su familia. La familia Kafka, que era la familia de los comerciantes, la familia de los incultos, en definitiva, y la familia de su madre, que son los Levi, que aquí, como verán abajo, está escrito en alemán, Levi, y es la familia de la que venían talmudistas, rabinos, etcétera, es decir, una familia con una cultura muchísimo mayor. Él se siente protegido por esa familia, esos son los ancestros que él recoge en muchas partes de sus cartas y también en la carta al padre, cuenta la historia de su tatarabuelo, que no la voy a contar, pero en fin, es un orgullo frente a la familia Kafka, que es todo lo contrario, ¿no? En este momento se produce un alejamiento del judaísmo, un alejamiento consciente ya en esta etapa de la vida, una ruptura con el padre, al que acusa de todas estas cosas, y desde luego comienzo de su educación judía de tipo occidental, es decir, él asistió al Instituto Alemán en Praga, al que asistían niños judíos. Sus compañeros eran judíos, pero seguía siendo un instituto occidental. Y en una de las cartas milenas justamente dice eso, ¿no? Que él es el más occidental de todos los judíos. Yo no lo creo, a mí me parece que era más occidental Einstein o Marx o Trotsky, ya que estamos, pero bueno, Kafka se percibía él como el más occidental. La tercera fase que él descubre es la parte de la adultez. Aquí hay una aproximación al judaísmo desde su propia perspectiva, no la del padre. En esta etapa ya logra desligarse del padre, coincide con el inicio de la escritura y con uno de los puntos principales que me parece a mí que tiene que ver con todo este tema que estamos tratando y que es la asimilación. En este periodo histórico se produjo por primera vez un movimiento de asimilación fuerte, en el que los judíos intentaron integrarse a los distintos países, a la cultura de los distintos países en los que vivían. En este contexto nace la Haskalah, no sé por dónde la tengo, creo que la he quitado incluso. Bueno, sí, está ahí al lado, creo. La Haskalah es la ilustración judía, que nació a la par que la ilustración francesa o la ilustración europea. Haskalah significa educación, de hecho, en hebreo. Surgió, por tanto, a finales del siglo XVIII
y fue la primera vez que los judíos vieron la posibilidad de integrarse culturalmente a distintos países. No es un paradigma nuevo, no es algo que pasaba por primera vez, sí, en la historia más cercana es la primera vez, pero si nos vamos a historias antiguas, pues ya sabemos que en cada una de las colonizaciones que sufrió el pueblo judío se produjo este mismo problema con los asirios, con los babilónicos, con los sasánidas persas, con los seleucidas griegos y finalmente con los romanos, que fueron los últimos en conquistar Judea y Samaria antes de la gran migración, ¿no? Durante todos estos periodos de tiempo, y no nos podemos detener aquí, se produjeron una tensión tremenda, parecida a la que se produjo a principios, finales del siglo XVIII, XIX, perdón, y Claro. principios del XX, y similar a la que se ha producido en todos los tiempos, ¿no? Solo recuerdo la rebelión de los macabeos contra los saduceos, ¿no? Que dio origen a la revuelta años antes, de más o menos en época de Shua Bar Yosef. Kafka vivía en un gueto y creo que esto es importante porque pareciera cuando estamos hablando de él y de su obra que hubiese sido un europeo más dentro de un contexto político y eso no es así. Kafka vivía en un gueto, la tienda del padre estaba justo a la salida del gueto, a la vuelta de la puerta, pero él vivía dentro de este espacio, ¿no? La Haskalah que proponía entonces abrir la cultura judía, abrir la judería al mundo, era un movimiento de modernización. De hecho, Mendelssohn, que es su impulsor, tradujo la Torá al alemán. También proponía que el judaísmo se adaptara a los tiempos nuevos, a las distintas sociedades, especialmente a la alemana, pero por otro lado no descuidaba la parte de incrementar la educación judía, abrirla a otras tradiciones, conservar el hebreo, la historia judía y los conocimientos seculares ya fuera de la yeshiva o de las de yeshivot, que son las escuelas judías, propiamente judías, ¿no? Entonces, en este momento, los niños judíos por primera vez abandonan las yeshivot y empiezan a integrarse a las escuelas normales, regulares de cada país. Es el primer movimiento político judío de emancipación, es laico, secularizado y político. Y dentro de todo este contexto que se estaba produciendo de estas ganas de integración o de asimilación, que tanto Freud como Kafka veían de manera muy negativa, encontramos la visión de Kafka, que le escribe a Brod justamente en una carta a propósito de la Haskalah, de la asimilación, y de los escritores que estaban, judíos que estaban escribiendo en alemán, sobre la crisis de este judaísmo asimilado, roído en su interior, dice Kafka, por cuestiones de lenguaje. Más que el psicoanálisis, me gusta en ocasiones la constatación de que este complejo paterno del que más de uno se alimenta espiritualmente no se refiere al padre inocente, sino al judaísmo del padre. Lo que querían la mayor parte de los que comenzaron a escribir en alemán era abandonar el judaísmo, generalmente con la vana aprobación del padre. Esa vaguedad es lo que es irritante. Lo querían, pero sus patas traseras se aferraban todavía al judaísmo del padre y sus patas delanteras no encontraban nuevo terreno. El desespero que sobrevino fue su inspiración. El problema de la literatura judeo-alemana, por lo tanto, no provenía para Kafka de la falta de talento de los escritores judeo-alemanes, ni la falta de trabajo, sino simplemente de que los escritores de su época son escritores, son animales desmembrados, como los llama él, animales fracturados, ¿no? Animales sin una identidad. Una generación del padre indecisa, tibia y banal, una generación entre dos aguas, propensa a dejar pasar las cosas, por lo tanto una generación no inocente, una generación que actuaba de esta manera por supervivencia, como se ha hecho durante siglos. Dice Martha Robert en referencia a estos animales desmembrados que son los chicos de la generación de Frank Kafka. El hijo de hoy es, haga lo que haga, un animal desdichado, destinado a vivir entre dos mundos y adiestrarse en su propia duplicidad. Kafka habla de este desequilibrio patológico de su generación y se refiere en la carta al padre a un gran número de sus condiscípulos en la escuela alemana, ¿no? En el liceo alemán de Praga.
y le dice al padre, le cuenta al padre que por culpa de padres como él, muchos de esos chicos acabaron suicidándose. Em, Aquí tiene importancia Freud. ¿Por qué? Porque es la explicación del complejo de Edipo. Freud, a través del complejo de Edipo, habla justamente del padre y el hijo que son incapaces de encontrarse, pero también son incapaces de separarse. Obviamente, el complejo de Edipo no se refiere únicamente al conflicto judío, pero sí se proyecta sobre él la sombra de estos padres, de Jacob Freud y del padre Kafka. Frente al psicoanálisis, Kafka decía que para él no era una teoría general de la psique humana y que tampoco debía ser concebida de esta forma por los judíos, porque era cometer el peor pecado que podía hacer un judío, que era la generalización. De hecho, Robert dice algo que me gusta mucho: el héroe de Kafka es siempre alguien que generaliza en lugar de vivir. Aquí está su fallo, que desencadena una corrección automática de la vida. Sobre la pertinencia al psicoanálisis, Kafka comenta: no es un placer ocuparse del psicoanálisis y me mantengo tan alejado como es posible, pero existe al menos tanto como esta generación. Desde siempre el judaísmo produce sus penas y sus alegrías casi simultáneamente, como con el comentario de Rashi que se cita incluso aquí. Es decir, lo que está diciendo Kafka es: penas y alegrías tenemos todos, todos los pueblos, todas las personas, pero la característica del judaísmo es que el judaísmo escribe esas penas y esa alegría y las comenta de manera tanto talmúdica. A eso hace referencia a Rashid, que es uno de los grandes del Talmud, mientras las está sufriendo y mientras las está viviendo. Es decir, un amor por la escritura y un amor por conservar la historia propia mientras se está viviendo, ¿no? Un texto explicativo. Freud nació en 1856, 3 meses después de la muerte de Heine, el gran poeta judío alemán, protestante, parisino, que encarnó la confusión y la inestabilidad de su generación. En esta época, por primera vez se vio el judaísmo abrirse a un posible futuro en Alemania. Sin embargo, estaba todavía muy lejos de ocurrir eso, y como dice Robert, todavía la reacción social se basaba en una tendencia clara a la inmovilización. Y esto me interesa porque lo hemos visto las dos clases, las dos sesiones pasadas, ayer y anteayer, sobre el ser inmovilizado de Kafka, los personajes que no se mueven de Kafka. La pregunta es: ¿un esclavo es libre? ¿Un esclavo se puede mover? Esclavitud, pogromos, guetos, expulsiones, persecuciones, quemas públicas, todavía en marcha en esa época. En 1852 se produjo o empezó a producir una emancipación de los judíos alemanes. Se creó una ley en 1854 que fue poco eficaz, bastante incluso nula, que ya había empezado en 1791 con las leyes de Napoleón, pero que se tenía que ratificar cada cierto tiempo porque nadie la cumplía, ¿no? Cada promulgación nueva fue una nueva desilusión porque ninguna trajo igualdad de derechos, ¿no? En 1869 Austria-Hungría y en 1868 Alemania promulgaron un decreto definitivo, y en este contexto se da la escala. Esta era la esperanza de que por fin se produjera esa fusión social, que realmente no fue así, provocó todo lo contrario. Kafka nació en 1883. La pregunta es: ¿se puede obviar todo esto? Kafka contó toda esta historia con humor judío, con un humor muy particular, extraño. Ya hemos hablado de él a lo largo de la semana: humor lingüístico, humor autorreflexivo, metafísico, que se expresa a través del humor negro, ácido, el humor de Woody Allen, el humor de Svevo en La conciencia de seno, un humor que demanda mucho del receptor. Y un ejemplo es El Castillo, del que se ha hablado también 2 días seguidos y hemos visto dos versiones sobre El Castillo. Yo voy a poner la mía, la tercera. En El Castillo, el agrimensor K intenta romper este círculo judío y quiere asentarse y quiere asimilarse a la población indígena. Pero la visión del narrador es tremendamente irónica, ¿no? Dice el narrador:
Como simple obrero del pueblo, muy lejos de los ojos de la autoridad, estaría en la situación de obtener cualquier cosa del castillo. La gente que lo miraba con tanta desconfianza se podría hablar cuando él se hubiera convertido, tal vez no en su amigo, pero al menos en su conciudadano. Y una vez no se le pudiera distinguir de Gerstecker o de Lassmann, y era necesario que esto se hiciera muy rápido, era la clave de toda la situación. Se le abrirían todos los caminos que le hubieran quedado no solo cerrados, sino incluso indiscernibles si le hubiera sido menoscabado el favor de los señores de ahí arriba. El tema del castillo y la reflexión de este agrimensor es el tema del falso parecido, de la falsa identidad y la mayor crítica que tenía Kafka contra esta integración judía. Aquí vemos al Kafka político, al Kafka que decía Elias Canetti, eh, el Kafka que, según Canetti, ni siquiera su escritura confesional carecía de significado político, o al Kafka se me trabó esto, a ver si lo puedo, de Deleuze y Guattari, que decía, en Kafka todo es político, empezando por las cartas a Feliz. Estamos en este contexto y estamos en esta zona de mi cultura que decía Kafka. El judaísmo es la zona de mi cultura. Hay un intento por regresar al judaísmo. Fanon dice, puesto que solo poseía su imaginario para resistir a la asimilación y puesto que de ningún modo quería optar por ella, precisamente por el éxito de su padre a transmitirle el sentimiento de judeidad que le hacía imposible traicionar sus orígenes, trató de rellenar de un sentido espiritual el esqueleto vacío del judaísmo, pero no con la religión, pues esto para él era imposible, sino con la cultura judía. Esta fase, como decía, coincide con el momento en que empieza a escribir, 1911, comienza a trabajar como funcionario también en el Instituto de Seguro, y está marcada por una fuerte pasión al teatro judío, al teatro yiddish. Tenía un gran amigo que era Isaac Levy, que lo seguía a todas partes y con el que compartía mucho. Según, de hecho, Robert, de estas teatros judíos, de estas escenas, tomó motivos enteros a la hora de escribir la condena, el proceso y posiblemente la metamorfosis también. Sí es verdad que luego perdió el interés por el teatro yiddish y por el teatro en general también, le dejó de interesar. También sintió mucho amor por el yiddish en esta época, la lengua curiosamente de la Escala, es contradictorio, pero es así, dio conferencias que atestigua en sus diarios sobre yiddish, dio varias conferencias, pero finalmente termina también reemplazando el yiddish por el hebreo, por el estudio del hebreo. En esta época también se aproximó a la literatura, concretamente a la poesía de Bialik o a la literatura de humor de Sholem Aleichem, de Peretz, de Rosenfeld, etc. Se acercó a los relatos de la Torá y a las discusiones talmúdicas. Solía pasear con Heiteles, que era un rabino de la familia de Lieben, talmudista, con el que compartía todas estas historias, ¿no? En el poema de Bialik, justamente se supone de lo que cuenta en sus cartas, que lo que lo motivó a escribir. El poema de Bialik contaba la historia del asesinato de los judíos de Kishinev frente a un tribunal en el que a los judíos se les cortaba la garganta con cuchillos enormes y a ellos y a sus perros. Y aquí conectamos otra vez con el tema de los cuchillos que mencionaba Isabel en la primera ponencia que hemos tenido. Formación en la lengua judía, en la literatura judía, en la historia, en la religión y en la política. ¿Por qué? Para aproximarse al padre. Y una de las razones que dice explícitamente Kafka en esta parte del texto era, a través de mi aproximación profunda al judaísmo, intenté aproximarte a ti y no te gustó, ¿no? Tampoco estuviste de acuerdo con eso. Padre es familia y familia es judaísmo y comunidad. Y es lo que decía y hacía referencia, yo creo, en otras palabras, o yo lo llevo hacia ahí un poco David Roas ayer cuando decía, sus personajes son un tipo que necesita estar sumergido en la multitud para poder sobrevivir. Sí, en la multitud, pero en cierto tipo de multitud, no en cualquier multitud. Es una comunidad a la que no se puede permanecer y se quede permanecer.
Me salto algunas cosas y voy directamente a la parte del sionismo que compartió con Félix Bawa y con Dora Diman, sobre todo, que son como los dos polos opuestos de su relación con el matrimonio y con la mujer en general. Y este sionismo del que participa Franz Kafka tiene que ver con la escala. Este sionismo que mantenía desde esa época hasta el día de hoy tres características fundamentales: la independencia, la soberanía y la centralidad de Israel en la identidad judía. Frente a todo lo que hemos visto y frente a todo lo que Kafka pensaba del mundo, es lógica que tenga esta sensación o esta idea sionista, ¿no? Janusz dice que Kafka estaba convencido. Hannah Arendt dice que la inclinación de Kafka por el sionismo es clara. Robert dice que la inclinación empezó en 1917 a raíz de la Declaración de Balfour, que es el preámbulo para luego la creación del Estado de Israel. Sea como sea, esta aproximación al sionismo es fundamental en la última etapa de Kafka. Respecto a esto en concreto, Kafka ha dejado muchos comentarios en sus textos, en sus diarios. Pasó por varias fases. En la época de Kafka existía una multiplicidad de grupos, judíos, laicos, religiosos, sindicalistas, el Bund, izquierda, derecha, sionistas, antisionistas, ¿no? Y por lo que sabemos en sus diarios, Kafka asistía con regularidad a todas estas conferencias. Muchos caminos, muchas preguntas, ¿no? Sin embargo, Kafka no encontró nunca el suyo, nunca encontró un grupo que realmente fuera lo que él quería, ¿no? Respecto al antisemitismo, que fue el otro punto que le preocupó en esta época, sionismo, antisionismo y antisemitismo eran los dos puntos principales sobre los que acabó escribiendo en sus últimos años. Bannon dice que la clase de situaciones vividas por Joseph K. en el proceso son típicas de la vida judía. Hannah Arendt dice lo mismo del castillo. Entonces la pregunta es cuánta ficción hay en la metamorfosis realmente, o en Informe para una academia. ¿Cuánta ficción hay en su obra? Si gran o buena parte de las situaciones que viven los personajes y gran parte de los insultos delirantes que reciben los personajes son los que recibían los judíos de la época, ¿cuánta ficción realmente estamos encontrando en sus textos? Steiner dice que la metamorfosis fue considerada mucho tiempo como un sueño monstruoso, sin embargo, fue el destino real de 6 millones de judíos. Enzo Traverso habla sobre el término de Ungeziefer, alimaña, para definir a Kafka, al bicho, al escarabajo de la metamorfosis, y dice que es sorprendente su homología con el Unmenschen, no humano, ¿no? Individuos privados de su humanidad y a menudo comparados con parásitos en el vocabulario nazi. De hecho, no hay que olvidar que Hitler utilizó el concepto Ungeziefer justamente para referirse a los judíos, un concepto que venía del texto de Kafka, concretamente. Y aquí con esto ya me aproximo, aunque me quedan unos minutos todavía. Aquí es importante señalar que ayer lo planteaba un poco David, ¿no? No se trata de que Kafka hubiese sido un profeta, no se trata de haber visto el holocausto de manera mágica en una bola de cristal, no. Yo creo que en el contexto en el que vivió Kafka, eso estaba vivo. Es decir, la Shoah, el holocausto no se produjo de un día para otro. Fueron muchos años, muchísimos años de preparación. Y la realidad que estaba viviendo Kafka y lo que le importaba y a lo que se dedicó, además de escribir, estaba relacionado con eso, ¿no? Herz, el creador del sionismo, había dicho ya en la época de Kafka eh, que iba a venir un holocausto. Y Herz fue el que creó el sionismo justamente para evitarlo y para producir una migración masiva de los judíos europeos a Palestina para lograr salvar al mayor número posible. No fue posible porque muchos no le creyeron, porque había muchos judíos también antisionistas, no querían volver a Sion, no querían
que se creara el Estado de Sion, muchos de ellos por razones religiosas, porque un Estado es algo humano y ellos querían, el reino lo iba a dar Dios, no los humanos, y por lo tanto eso no se pudo concretar antes de que se sucediera la Shoah. Tal vez esto puede explicar por qué los personajes de Kafka son tratados como roles, como muñecos que decíamos ayer, en lugar de como personas. Realmente las imágenes no son tan metafóricas, son bastante reales y bastante literales en los textos de Kafka. Sus últimos años, por lo tanto, fueron otra vez de angustia, igual que los primeros años respecto al judaísmo del padre, pero de una angustia distinta. Otla, su hermana más querida, fue deportada al campo de concentración de Theresienstadt y el 5 de octubre de 1943, junto a otras 52 enfermeras, acompañó como voluntaria a un grupo de 1.200 niños judíos y acabaron en Auschwitz. Las otras dos hermanas de Kafka también fueron exterminadas en campos de concentración. No es algo que se pueda, por lo tanto, suponer. Se me olvidó pasar las diapositivas porque como se produjo el enredo, pues ya me olvidé de todo esto, ¿no? Quería terminar, porque no tengo más tiempo, simplemente enunciando las características y el paralelo que se produce entre la idea de culpa, que realmente no se utiliza nunca en los textos bíblicos, y la idea judía de la Teshuvah, y cómo tiene una relación muy cercana a la concepción kafkiana de lo que era, de lo que es la Teshuvah, el acto de pedir perdón. Teshuvah es eso, ¿no? Em, en un primer momento como una corrección, como un arrepentirse de los pecados propios, algo que Kafka hace constantemente, de manera profunda y sincera. Luego, la segunda connotación que tiene la palabra teshuvah, que es literal, es la del retorno. Shuvah significa retornar, el retorno a los orígenes que propone Nachmanides, como volver a estar cerca de, volver a ser parte de, y que tiene que ver con el regreso a Israel. Y el tercer significado, que es el de Shalom, que es el ser humano hace Shalom entre dos mundos, decía el Marajal de Praga, justamente de la Praga de Kafka. Sin el ser humano habría contradicción entre lo que se encuentra arriba y lo que se encuentra abajo, dice otra vez Rashi, que citaba Kafka. La Teshuvah, por lo tanto, permite conectar con la espiritualidad que impregna la materialidad, es decir, el cuerpo. Si uno hace una Teshuvah equivocada, el cuerpo se destruye. Si uno no es capaz de hacer una Teshuvah correcta, el cuerpo acaba muriendo como acaba muriendo el cuerpo, de Gregor Samsa. En ese caso, el violín de la hermana de Gregor Samsa tiene sentido porque es el que lo conecta con esta espiritualidad propia de la Teshuvah. Y otra cosa interesante, no solo es cuerpo, sino que humanos, ¿no? Ayer se hablaba de una idea mesiánica de salvación, eso no existe en el judaísmo. La salvación mesiánica por Dios, eso es cristiano. El Mesías judío, Mashiach, es un ser humano de carne y hueso. El que es Dios es el cristiano, no el judío. Entonces, esa lectura no puede ser correcta porque no se ajusta al pensamiento judío, a no ser que Kafka estuviese trabajando con el pensamiento cristiano en ese momento. No puedo explicar bien la culpa porque se me fue el tiempo, solamente quería anunciar que la última parte que me parece interesante, propongo para quien le interese un sistema de interpretación textual rabínica que es propia de los judíos de cómo interpretar los textos y que se llama Pardes, por si a alguien le interesa investigar, que consiste en 4 partes y estas 4 partes creo que dan mucho sentido a la forma de escribir de Kafka que hemos mencionado a lo largo de toda esta semana, ¿no? De cuando el texto, cuando surgen los significados literales, con las figuras y después en una segunda etapa hay otro tipo de alusiones, insinuaciones, que en fin, no lo puedo explicar ahora, pero que me parece que es parte para una siguiente
disposición. Muchas gracias.